Restricción cervical en trauma, lo que dice la evidencia científica. Bienvenidos a Porque cada segundo cuenta, el podcast de Araco Academy, donde analizamos la evidencia científica detrás de la atención de emergencias. Hoy hablaremos sobre un tema clásico en el manejo del trauma, la restricción del movimiento cervical. Para este episodio utilizaremos como referencia uno de los textos más importantes en la atención prehospitalaria del trauma, PHTLS. PHTLS o Pre-Hospital Trauma Life Support es un programa internacional de educación en trauma desarrollado por la National Association of Emergency Medical Technicians, conocida como la NAMT, en colaboración con el American College of Surgeons. Este programa se utiliza en más de 60 países. Su objetivo es mejorar la atención del paciente traumatizado en la fase prehospitalaria, basándose en la mejor evidencia científica disponible. Actualmente, una de sus referencias principales es el manual PHTLS décima edición, el cual incorpora actualizaciones importantes sobre la evaluación y el manejo del trauma. Uno de los temas que ha evolucionado significativamente en esta última edición es el concepto de inmovilización espinal. Hoy sabemos que la inmovilización absoluta de la columna es prácticamente imposible, por lo que el enfoque moderno habla sobre la restricción de movimiento espinal o Spinal Motion Restriction, conocido como SMR. En este episodio vamos a analizar por qué nos preocupa la columna cervical, qué dice la evidencia científica y cómo tomar decisiones clínicas utilizando el algoritmo del PHTLS décima edición. ¿Por qué nos preocupa la columna cervical? Las lesiones de columna cervical son particularmente importantes porque pueden afectar la médula espinal, la estructura que transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando ocurre una lesión en esta región, puede presentarse consecuencias graves como pérdida de sensibilidad, debilidad o parálisis, compromiso respiratorio, discapacidad permanente. Aunque las lesiones espinales representan aproximadamente entre un 3 y un 5% de los pacientes traumatizados, sus consecuencias pueden ser devastadoras. Por esta razón, el manejo inicial del trauma busca prevenir el daño neurológico secundario, es decir, evitar que una lesión existente empeore durante la movilización, la extracción o el transporte del paciente. El cambio del concepto de inmovilización a restricción del movimiento. Durante décadas, la práctica estándar fue inmovilizar a casi todos los pacientes traumatizados utilizando dispositivos como collar cervical, tabla espinal larga, inmovilizadores laterales de cabeza, correas de sujeción. La idea era evitar cualquier movimiento de la columna. Sin embargo, con el tiempo la evidencia científica demostró algo importante. La inmovilización completa de la columna no es posible. Incluso utilizando todos esos dispositivos siempre existe cierto grado de movimiento. Por esta razón, el concepto evolucionó hacia restricción de movimiento espinal, cuyo objetivo es reducir al máximo los movimientos innecesarios que puedan empeorar una lesión existente. Lo que dice la evidencia científica. Diversos estudios han cuestionado el uso indiscriminado de la inmovilización espinal.
El estudio de Hauswald y colaboradores en 1998 ya sugería que la inmovilización prehospitalaria universal podría no tener el beneficio que se creía. Posteriormente, otros estudios demostraron que el uso prolongado de tablas espinales largas pueden generar complicaciones como dolor significativo, dificultad respiratoria, aumento de la presión intracraneal, úlceras por presión y retraso en intervenciones críticas. Además, investigaciones como la de Haut y colaboradores en 2010 demostraron que en trauma penetrante la inmovilización espinal podría incluso aumentar la mortalidad debido al retraso en el traslado del paciente a un centro hospitalario. Por esta razón, las guías modernas recomiendan aplicar restricción de movimiento espinal de forma selectiva y basada en criterios. El algoritmo del PHTLS décima edición. El PHTLS décima edición propone un algoritmo clínico para decidir cuándo aplicar restricción del movimiento espinal. Primero se debe identificar el tipo de trauma. Si el paciente presenta un trauma penetrante en cabeza, cuello o torso, generalmente no se recomienda inmovilización espinal y se prioriza el transporte rápido. Si se trata de trauma cerrado con mecanismo de lesión preocupante, se continúa con la evaluación clínica. El siguiente paso es valorar el nivel de conciencia. Si el paciente tiene una disminución del nivel de conciencia, por ejemplo, una escala de coma de Glasgow menor de 15, se recomienda aplicar restricción del movimiento espinal. Si el paciente está alerta, se debe evaluar si presenta dolor o sensibilidad en la columna, déficit neurológico, deformidad anatómica de la columna. Si alguno está presente, se recomienda restricción del movimiento espinal. Si no están presentes, se deben valorar factores que puedan limitar la evaluación, como lesiones dolorosas que distraigan la atención, intoxicación por alcohol o drogas, o incapacidad para comunicarse. Si estos factores están presentes, también se recomienda restricción del movimiento espinal. Si ninguno está presente, la inmovilización no está indicada. La restricción del movimiento cervical sigue siendo una herramienta importante en el manejo del trauma, pero la evidencia moderna nos recuerda algo fundamental. No todos los pacientes necesitan inmovilización espinal. La clave está en evaluar el paciente, aplicar criterios clínicos y tomar decisiones basadas en evidencia científica. Porque en emergencias, cada segundo cuenta. Esto fue Porque cada segundo cuenta, el podcast de Araku Academy. Formación con propósito, preparación que salva vidas.